Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con esta jornada que es la presentación de este libro, que lo pongo acá al costado porque como soy bajito, si lo pongo aquí después sale solo la parte de arriba y es la que menos me favorece. Hoy tenemos la presentación y la presencia, que me agradezco mucho, de Saúl Sosnovsky, que ha venido especialmente para compartir, y la presentación de este libro que se llama Borges y la Cábala, Senderos del Verbo. Yo, digamos, insisto en Senderos del Verbo porque hay un libro muy conocido de Saúl que se llama Borges y la Cábala, la búsqueda del verbo. Este es un libro distinto, un tanto particular, que ahora les voy a hablar algo, que además ha trabajado en conjunto con una artista argentina que se llama Mirta Kupferman, que además en la Fundación Borges hay una obra de ella. Y bueno, quiero contar nada más una historia que es un poco personal, pero me parece que viene al caso. Ahora estoy en el primer año de la universidad, me llegó a mis manos el otro libro, ¿no? El Borges y la Cábala, la búsqueda del verbo, que creo que era la segunda edición, que hizo América, con fondo negro. ¿Cómo? Si es de fondo negro, es la primera edición. Ah, entonces bueno, yo la conseguí. Vale más. Lo cual me pone más contento. Lamentablemente la he perdido en manos ajenas, esa edición, pero resultó... entonces debía tener menos de 20 años, no sé, era muy joven, claro, yo sé que la escribiste en la escuela secundaria. Y me causó, digamos, gran impacto, ¿no? El tema, digamos, yo no soy una persona practicante, pero vengo de una familia de tradición cristiana, y realmente todo el tema de la cabra, yo no conocía nada de ese tema, y realmente me pareció bastante impactante, y eso me quedó. Y casi 30 años después, en una cosa asombrosa que si me hubieran dicho entonces, realmente no lo hubiera creído. Yo además estudiaba Derecho, soy abogado, y terminé en Jerusalén, invitado a un homenaje a Julio Cortázar, casi 30 años después, en la Universidad de Jerusalén. Realmente es una cosa, no sé, como es el destino o el azar que tanto interesaban a Borges, y fue el año pasado, en el centenario de Julio, que conocí hace un año exactamente, que conocí personalmente a Saúl en Jerusalén. Y bueno, al rato de hablar, tenemos amigos comunes y demás, él me dijo, tengo un libro que tal vez le pueda interesar. Y el problema que, digamos, Borges no es un escritor que yo admiro, sino que yo quiero profundamente, una persona fundamental en mi vida, con lo cual lo que tenga que ver con Borges ya tengo el sí demasiado fácil. Y bueno, me dijo esta oportunidad y me pareció que era maravilloso, y me recordó aquel otro libro que como le decía, no es este, porque este es un libro, digamos, bastante atípico, que tienen que ver ustedes. Ha trabajado Mirta Kupferman con unos grabados y conjuntamente con Saúl ha hecho un trabajo, digamos, extraordinario, haciendo unos grabados enormes, y cualquiera que tenga que conozca un poco de técnica gráfica sabe lo que supone, no solo la concreción estética de eso, sino la concreción material de esa concreción, dentro de los cuales está Praga, ¿no? Donde se crean goles, lo habíamos puesto un poquito aquí. Y es el libro, hoy le decía a Saúl, que en muchos momentos de hacerlo maldije el momento de decir que sí, pero después cuando el resultado lo veo, me gusta, me olvido de eso y prevalece, y estoy contento de él. Digo porque esto, como les decía, Mirta Kupferman ha hecho un libro, pero un libro con originales, con los grabados originales, y ha hecho prácticamente un libro de artista, sin pensar en la reproducción de eso. No es la mente de un artista y no la mente de un editor. Cuando yo normalmente hago un libro, tengo un texto y tengo imagen, y yo creo el libro. Cuando en este caso viene un libro que ya bien armado, pero que es un libro de características distintas, primero porque aquí no hay grabados originales, el tamaño es distinto, la técnica de impresión es distinta, yo tengo que al mismo tiempo tratar de mantener el espíritu y lo que es ese libro, y salvar todos los procedimientos técnicos, problemas técnicos como el tamaño de los grabados, o el problema de la reacción de la tinta con el papel, el grosor del papel, todo tipo de cosas. Entonces, de los más de 200 libros que tenemos editados, yo creo que es el que lejos
el que más trabajo nos ha dado, porque me ha tocado otra experiencia de esta, pero era más pequeño. Este encima es largo. Entonces, bueno, pero salvando esta anécdota, que hoy me preguntaba, nunca se proyectó en una versión ni a ti ni a Mirta, solo a mí por decir que sí. Estamos realmente contentos con el resultado. Además hay grabados desplegables y demás, y además hay, lo voy a abrir un segundo nada más. No tienen que verlo ustedes porque pero quiero mostrarles uno que tiene bastante complejidad, a ver si lo encuentro. ¿No? No, más adelante. Sí. Más adelante. Más adelante por aquí. Creo que sí. Yo creo que lo pasé. Aquí está. Marcarlo aquí. Este que parece una hoja simple, tiene doblez y tiene todo esto. Entonces, y realmente es sumamente interesante la imagen y creo que lo hemos podido lograr bien, porque además esto funciona, lo explica Mirta en el vídeo, también lo dirá Saúl, con el tema de las letras hebreas, esto funciona así también, continúa acá. Digamos, tiene un montón de juegos, hay textos en el alfabeto hebreo. El otro lado, el dedo. Así. Y bueno, pero realmente está, y hemos puesto una cosa que nos parecía interesante. Aquí hay también un DVD con un pequeño documental donde habla Saúl y donde habla Mirta también, lo que nos pareció importante, más allá de que complementa el libro porque hace explicaciones, que como le decía hoy, los que no tenemos tal vez cultura judía o demás, se nos escapan. Por ejemplo, esa formación de letras que hay en ese dibujo, yo realmente veía que el dibujo coincidía, pero no me daba cuenta, porque claro, no tan claramente. Y entonces hemos puesto también el vídeo. Es una edición, como todas las que hacemos nosotros, realizada en forma totalmente artesanal. Hemos puesto un Aleph, que además simbólico, sin saberlo. Hoy que es mi cumpleaños me trajo de regalo un Aleph de metal. Y es una... que todavía cree que no hay un orden en el universo. y es una edición firmada por ambos, ¿no? De 100 ejemplares. Yo los invito a ver los libros, hay que verlos. Una de las cosas por lo cual nos gustan los libros que hacemos nosotros, que además están en rama, que requieren un tiempo, pues yo creo que el libro es un acto íntimo. Mientras que ustedes pueden poner un cuadro de 2 metros, con una vez que cualquiera va a entrar, hasta el que trae el repartidor de vino, y va a sentir un gran impacto, el libro es un placer discreto. Apenas es un lomo, en el nuestro, liso además. En una biblioteca que encierra un mundo que no sabemos hasta penetrar en él. Entonces eso es una cosa que me maravilla. Es decir, todos los libros son el libro de arena y también todos los libros es el Aleph, ¿no? Así que bueno, habíamos quedado dentro del show que hemos armado, que Saúl va a hablar un poquito las nociones básicas para los que somos tan incultos sobre el tema de la cábala y un poco de Borges, y después dialogaremos con todos y lo que salga. Bueno, ante todo muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Llegué hoy al mediodía, así que si llego a cabecear no es porque me estoy aburriendo, sino por otras razones de fuerza mayor. Siempre me alegría verte, María. Hay varios amigos aquí que me alegra mucho reencontrarme con ellos. Cuando hoy Claudio me dice, bueno, ¿por qué no les explicas un poco lo que es Cábala? Me acordé de una tradición muy antigua. Había, no recuerdo ya si en el siglo I o en el siglo II, 2 personas que siempre tenían visiones opuestas del mundo y de cómo enseñar cosas. Uno se llamaba Shammai y el otro Hillel. Y llegó un señor y le dice a Shammai, quiero que me enseñes todo lo que dice la Torá, es decir, el Pentateuco, mientras estoy parado sobre una sola pierna. Entonces Shammai hizo lo que haríamos la mayoría de nosotros, y es decirle, ahí está la puerta, buen viaje. Hillel, sin embargo, le dijo otra cosa, y se lo dijo con una frase en arameo, que era la lengua que se hablaba en esos momentos,
que dijo: no le hagas a otros lo que no querés que te hagan a vos, porque era argentino, así que hablaba así. Entonces, bueno, entonces, salvando todas las distancias, digamos, decir que es la cábala en pocos minutos sería erróneo, sería presumido. Les voy a decir lo que no es. No tiene nada que ver con lo que hace Madonna, no tiene absolutamente nada que ver con ese centro cabalístico con sucursales que existe, bueno, que se expandió a partir de Los Ángeles, típico California y demás, que ustedes se pueden vestir de blanco y cualquiera puede ser un cabalista. Bueno, la verdad es que no. Para empezar, cuando hablamos de cábala estamos hablando de mística. Estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de creencias, estamos hablando de una preparación que lleva muchísimo tiempo antes de que alguien pueda acceder a lo que significa la cábala. Y hay una historia a la que Borges alude y que nosotros utilizamos con Mirta en este libro. El libro tiene una cierta secuencia. Este libro nos llevó 4 años. Mirta vive en Buenos Aires, yo resido en Estados Unidos. Entonces los textos iban y venían, las imágenes iban y venían, yo iba y venía, y a lo largo de estos años logramos armar el libro. Pero llegó un momento en que nos teníamos que plantear, porque teníamos unidades, cuál va a ser el orden de este libro. Y no les voy a decir cuál es el orden, porque parte de lo que es este ejercicio es también descubrir por qué está aquí y por qué empezamos como empezamos y por qué terminamos con uno. Pero voy a hablar de la última imagen que aparece, que es la única imagen multicolor, porque casi todos los grabados trabajan sobre el blanco, el negro, los grises, el rojo. De pronto aparece un azul que tiene su razón de ser y demás. Cuando yo empecé a trabajar esto, recuerdo que mi mamá me dijo: ojo, no te metas con la cábala, vas a acabar loco. Y lo que estaba diciendo ahí era una versión popular, ¿no? Así que, como vos te sentías imprimiendo algo de eso es comprensible. Porque la versión popular es que si uno entra al mundo de la cábala y no está preparado, ¿no?, puede llegar a la locura. Y hay una historia que aparece en la Mishnah, que es un código, un libro de 6 tomos de interpretaciones de la Torá, sobre las cuales, que fue sellado en el año 200, y sobre esos 6 tomos se construyó el Talmud, sellado en el año 500, que son las discusiones sobre lo que aparece en la Mishnah. Así que, como ustedes ven, hay una serie de escalas y de cómo ir calando en profundidad sobre la interpretación del texto. Y la historia cuenta lo siguiente, que hay 4 personas que entraron al Pardés. Pardés es el paraíso, ¿no? Y el Pardés puede ser algo literal, ¿no? Un lugar donde hay cítricos, que es la palabra común para la cual se utiliza, pero también es una sigla de 4 modos de pensamiento. Cada letra representa otro modo de pensamiento. Pardés, la primera letra es Pshat, quiere decir la interpretación literal. La R significa remes, quiere decir alusión. La tercera, la D, Dalet, es Drash, que quiere decir que yo saco de una, digamos, de una declaración, empiezo a trabajar otros niveles adicionales. La cuarta es Sod, que quiere decir secreto. Entonces hay una página ahí donde aparece la palabra todos, ¿no? Pero que si vos la lees de la derecha a la izquierda, como hiciste recién aprendiendo hebreo ya, en lugar de leer todos decís Sodot,
que quiere decir secretos. Así que con esa palabra trabajamos con la alusión a todos los secretos. Y la historia es de 4 personas que ingresaron al Pardés, ¿no? Una murió, una enloqueció, una abandonó la fe y solo uno entró en paz y salió en paz. Era el único que estaba capacitado para entrar a ese mundo. Cuando hablamos de Cábala estamos hablando de esos niveles. Es decir, ciertas cosas mejor no tocarlas, porque las repercusiones pueden ser muy vastas. Y Borges dijo, vastas repercusiones tienen las palabras, ¿no? Hay 2 textos fundamentales sobre Cábala que trabajó Borges. Uno de ellos es Vindicación de la Cábala, ¿no? Y el otro es la propia conferencia que llama La Cábala, una de las 7 noches, ¿no? Y lo que es interesante cuando ustedes ven Vindicación de la Cábala, que son parte de varias vindicaciones, ¿no? Porque lo que me quedó muy grabado es que cuando tuve el privilegio de que Borges me recibiera para hablar de esto, cuando yo estaba trabajando este tema, creyendo que, bueno, iba a sacar algunas conclusiones, se escabullía como solía hacerlo, ¿no? Y cuando le hablo, bueno, pero ahí hay un Nahum cordobero, sí, de cordobero viene de cordobés, y se iba por ese lado, ¿no? Así que, por ejemplo, tener la vindicación de Bouvard y Pécuchet, tener la vindicación de la Cábala juntos, nos está vindicando, no estoy trabajando sobre un nivel teológico, estoy trabajando sobre algo que a mí me interesa de otra manera. Y la vindicación de la Cábala lo que propone es lo siguiente: si en efecto la Torá, el Pentateuco, es palabra divina, palabra de Dios, nada es gratuito. Y por lo tanto se entiende que los cabalistas hayan trabajado hasta el agotamiento el sentido no solo de las letras, sino de los espacios que están entre las letras, porque también ese es un lenguaje, ¿no? Entonces nosotros trabajábamos con Mirta tratando de dialogar en torno a letra y grabado, viendo de qué manera uno podía ir, entre comillas rigurosas, explicando el otro. Pero era más que nada un diálogo. Y entonces se dieron cosas como las de esta imagen. Borges habla del rojo Adán del universo. ¿Por qué el rojo? No es una pregunta retórica, a ver si me ayuda. ¿Por qué el rojo? Por la arcilla, ¿no es cierto? Bueno. ¿Cómo se llamaba el primer hombre? Adán. ¿Y de dónde viene esa palabra? De tierra, Adamá. Entonces veamos esto. ¿Se acuerdan que toda la creación desfila delante de Adán, ¿no? Y que Adán le está dando a cada uno su verdadero y justo nombre, ¿no es cierto? Entonces, aquí tienen Adán, ¿no es cierto? Sí. Y lo que pueden ver son algunas de las criaturas. Cuando ustedes lo abren, ¿no? Ustedes ven muchas más de esas criaturas, algunas de las cuales son imágenes con las cuales ha trabajado Mirta. Piensen que el original tendrá que unos 10 centímetros. 10 centímetros más. Y aquí tienen un poeta, ¿no? Y el poeta también, igual que Adán, es el que le está dando el nombre a las cosas, ¿no? Pero entonces cuando ustedes cierran esto, y como les indicó Claudio, ustedes ven que está compaginado, algo que nosotros hemos visto en otros lugares, pusimos 3 palabras aquí. La primera es Adam, no tengo que traducirla. La segunda es Adom, que quiere decir rojo. La tercera es Adamá, que quiere decir tierra. ¿Se dan cuenta que hay 2 letras
que aparecen en las 3 palabras? ¿Y esas 2 letras cuáles son? Aleph. No, además de la Aleph. Son 3, pero digamos, deja la Aleph fuera esta vez. La D. La D y la M. ¿Saben lo que significa dam en hebreo? Sangre. Entonces de pronto el rojo Adón del universo empieza a adquirir también otro tipo de sentido, ¿no? Y este mismo tipo de juego lo estábamos tratando de transmitir a través de los textos y a través de los grabados que hizo Mirta. Hay, por ejemplo, hay un libro que tiene como título Los 32 senderos que conducen a la Torah, a la sabiduría y demás. Pero como dice Borges también en Implicación de la Cábala, ¿no?, las letras tienen un valor numérico, ¿no? Por ejemplo, la letra Aleph, ¿qué valor tendrá? 1, es la primera letra del alfabeto. Entonces después todo va bien hasta que llegan al número 10, pero después con el 11, ¿no?, ya tienen que empezar a combinar letras. Pero eso quiere decir que uno de los ejercicios que hacían los cabalistas era tomar el valor numérico de un versículo, encontrar otro versículo con igual valor numérico y empezar a sacar conclusiones de eso, ¿no? Algunos de los libros de Cábala que yo vi en la biblioteca Widener de Harvard, que es una delicia porque eran libros, cuando fui a revisar esto y donde encontré el libro de Cordovero, que no tiene que ver con cordobés, ¿no?, estaba bajo una capa de polvo, y eso en sí era una celebración, sentarse en el piso a leer eso, o ver otros libros cabalísticos que eran tablas matemáticas, ¿no?, a través de las cuales se hacían todo tipo de cálculos, ¿no? Pero entonces, los 32 senderos, ¿podés encontrar esa imagen en que están como los flecos esos? Sí, la negra que está abierta. La negra que está abierta. No me des cuenta cuando dije. La descripción de los flecos no me resulta muy clara. Todavía no, pero ahora la vas a tener. Flecos, pues. Bueno. Ustedes tienen que pensar que estos son flecos. Bueno, le tengo que poner un nombre para confundir a la gente, porque realmente no todos tenemos que tener acceso a esto, ¿no? Esto, no sé si algunos de ustedes sí sé que han visto, cuando se desenrolla la Torá, que está escrita sobre pergamino con una pluma de ganso a través de un escriba que estudia cómo se hace y demás, y se escribe sobre pergamino y no puede haber ningún error. Una sola partícula de una letra que caiga durante la lectura, entonces el libro tiene que ser reparado, ¿no? Porque se está hablando de lo que es valor sagrado de la letra, que es otro de los motivos que encontrábamos en Borges de muchísimas maneras. Si ustedes cuentan, ¿cuántos te crees que hay? 32. Mirá vos. De los 50. 32. No sé si alcanzan a ver, pero esto es, por un lado aquí está, por ejemplo, la parte que se usa para enrollar la Torá, pero esto no sé si alcanzan a ver, que es un corazón. ¿Cómo se dice corazón en hebreo? Esto está en la siguiente clase, así que no tenemos que saberlo. Sí. Les dije que era 32 senderos, ¿no es cierto?, para acceder al conocimiento, ¿no? El valor numérico de 32 es la palabra lev. ¿Cómo se dice corazón en hebreo? Lev. Quiere decir de que de alguna manera también se estaba jugando con esa idea de que si nosotros vamos a acceder al conocimiento, no es un conocimiento estrictamente racional,
es un acto de fe, y ese acto de fe viene de otros lugares, ¿no? ¿Qué tal si paro y hablamos? Eso estábamos haciendo. Pero volviendo, podemos hablar. Hay un texto, un poema de Borges, que además Borges decía que le gustaba, el Golem, ¿no? Ese es digamos, un poema central en referente al tema, ¿no? ¿Sacás la imagen de Praga, la grande? Sí, ¿Esa? Sí. Porque no sé si todo el mundo sabe, pero decir dos palabras, explicar un poquito a qué trata el Golem. El golem, hoy en día se puede usar de manera coloquial la palabra golem para decirle a alguien que es un tonto, ¿no? Si ustedes buscan en el diccionario la palabra golem, va a decir masa informis, ¿no? La historia del golem la van a encontrar en muchos lugares a través de diferentes tradiciones. Hay una novela que Borges cita, la de Gustav Meyrink. Hay varias películas en blanco y negro de los años 20, varios es demasiado, 2 conozco yo. Si hablamos de esto hay que ser más preciso. 2 películas en blanco y negro sobre el golem. El golem era una figura que no es Frankenstein, ¿no? El golem fue creado por el rabí de Praga para proteger el gueto, ¿no? Y de esa manera el golem podía protegerlo porque era una figura bastante enorme. Lo que pasa había un pequeño problema. ¿Qué hacemos cuando hay que decirle a este golem que se vaya a dormir? ¿No? Porque como bien dice Borges en ese poema, que en ese encuentro que tuvimos lo recitó de punta a punta, una grabación maravillosa. En esa misma ocasión dijo: mi ignorancia casi total del hebreo, a partir de lo cual con un acento impecable empezó a decir Breishit bara y siguió con los primeros versículos del Génesis, ¿no? Lo que ocurría era que ese golem tenía como función proteger el gueto de Praga, ¿no? Y la historia del golem que aparece en el poema es del rabí Yehuda Lev de Praga. Lo que pasa es que cuando ustedes tienen a alguien que es una masa informe, ¿no? Que ni siquiera pudo aprender a barrer mal que bien la sinagoga, ¿no? Puede constituir un peligro. Entonces, una de las tradiciones es la siguiente. Yo no sé si alcanzan a ver, pero esta es una imagen de Praga, ¿no? Este es el cementerio muy famoso y demás. Pero aquí también está el golem. No sé si podrán distinguirlo. ¿Lo ven? ¿Dónde está? ¿Es este? Sí. Esta es la cabeza del golem, ¿no es cierto? Esta es la nariz. Bajan. Aquí comienza la boca. ¿Ok? Se dice, una de tantas tradiciones, déjalo porque quiero leer esto enseguida. Una de las tantas tradiciones era que el golem tenía escrito bajo la lengua una palabra de 3 letras. Esa palabra es emet, que quiere decir verdad. ¿Saben lo que pasa cuando ustedes le quitan la alef a la palabra emet? Queda met, y met quiere decir muerto. Entonces lo que había que hacer con el golem, para que se vaya a dormir, quitarle la alef. ¿Okay? Pero el poema de Borges tiene un final que es sumamente poderoso y que nosotros lo incluimos aquí,
y que dice: en la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía, el rabí de Praga. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Es decir, es escalofriante hasta el día de hoy, ¿no? Cada vez. Es decir, de algún modo es una ecuación matemática, ¿no? Lo que está diciendo es que el golem es al rabí lo que nosotros somos a Dios, seres imperfectos, seres carentes del conocimiento necesario para sobrevivir o capaces de entender. Porque hay ciertas cosas, y esta es otra de las historias que me eriza y que surge cuando uno lee a Borges y empieza a transitar estos caminos, es la siguiente. Es una historia verdadera. Durante la Segunda Guerra Mundial, en uno de los campos de concentración, un núcleo de rabinos le hizo un juicio a Dios, impugnándolo a Dios por lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Y a lo largo de varios años. ¿Qué creen ustedes que decidieron los rabinos? Estamos hablando de gente piadosa, gente que cree, ¿ok? ¿Qué hacen? Esta gente que cree en Dios y lo está impugnando por su silencio, por su no participación, por su no salvación, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen? ¿Inocente o culpable Dios? Culpable. ¿Y entonces qué hacemos? No. Lo declaran culpable y uno le dice al grupo: señores, ya es la hora de seguir rezando. ¿Okay? Esa es una historia escalofriante, ¿no? Porque está indicando el tipo de nivel de actuación, de relación con el mundo, con la historia, con las tragedias, que está de algún modo emblematizada ahí. Y eso tiene que ver con historias mucho más antiguas. Hay una historia de la época del Imperio Romano, que se lee hasta el día de hoy en Yom Kippur, el Día del Perdón, que es de los 10 que fueron asesinados por el Imperio Romano, ¿no? Y eran gente, porque estaba prohibido durante el Imperio Romano educar a la gente en la fe judaica. Proscripciones que después hemos conocido a lo largo de la historia. Y llega un momento en que a uno que había sido uno de los grandes maestros le cortan la cabeza. Los ecos contemporáneos, etcétera. Y entonces uno de ellos, uno de los otros condenados, pega el grito y dice: ¿cómo es posible que la lengua que enseñó tus lecciones, le dice a Dios, ahora esté revolcada en la tierra? ¿Cuál fue la respuesta de Dios?